usted lo recordará conmigo que cuando iniciábamos en esta materia electoral nos teníamos que aprender ciertos principios que regían la función electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, y por ahí agregaron en alguna ocasión el profesionalismo. Pues bueno, ahora tenemos agregado como un principio rector, aparte de los muy importantes de equidad de género, también ahora tenemos agregado como un principio rector de la función electoral el de máxima publicidad. Y es ahí donde encontramos la importancia de tener un paradigma, una idea, una visión como juzgadores de un tribunal abierto, de una justicia abierta. En un Estado de Derecho, desde luego que los principios sobre el servicio público, pues deben estar encaminados a la tutela primero de los derechos político-electorales y a hacer viables los órganos de poder y que esto desde luego redunde en el bien común. Pues bien, decía yo que es importante que un tribunal que se considere abierto al escrutinio público, tenga la posibilidad de una rendición de cuentas. Avanzaré después a lo largo de la exposición y de este ejercicio dialéctico que estamos realizando, doctor, para ya ver concretamente los retos que tenemos que enfrentar, tal vez en una segunda, pero ahorita solamente quiero apuntarlo porque es importante que al menos estos tres aspectos sobre el tribunal abierto queden pues de una manera más o menos clara. Se debe enfocar cómo procesamos el conflicto político. Por eso decía yo que la materia de la justicia electoral es muy especialísima, porque resuelve la conflictiva política, la conflictiva incluso a veces postelectoral y preelectoral, que también es muy importante, en una instancia judicial. Ante los mecanismos de solución de la conflictiva electoral, pues eran a través de la autocalificación de las elecciones. Era el mismo órgano que era electo el que calificaba su elección. Ya después se estableció por ahí de 1977 un recurso de reclamación en que la Suprema Corte daba su opinión. Fíjate, te recordarás de ese recurso de reclamación que solamente se promovieron 3, pero que fueron declarados improcedentes por la Suprema Corte, donde el máximo tribunal perdía su imperium como máxima instancia como órgano límite de control de la constitucionalidad, y se limitaba a emitir una opinión respecto de una elección. Posteriormente, para 1988, surge un tribunal de lo contencioso electoral, donde sus determinaciones ya eran tomadas en cuenta por este colegio electoral. Para 1991 y 94 surge lo que era entonces sí el verdadero Tribunal Federal Electoral, y ya se le dota de plenitud de jurisdicción. ¿Esto qué significaba? Pues desde luego la posibilidad de que sus decisiones se ejecutaran a cabalidad y no depender de la buena voluntad de un órgano político. Para 1996 este órgano se incorpora al Poder Judicial de la Federación, donde ya a través de 2 mecanismos muy especiales, que es el juicio ciudadano, el juicio para la protección de derechos político-electorales y el juicio de revisión constitucional, pues se viene a cerrar este círculo de protección constitucional en materia de elecciones. Pero ¿qué sucede en los estados? En los estados, siguiendo un poco esta dinámica, tuvimos un tribunal de lo contencioso electoral en el Estado de México por ahí de 1990, 1993, pero para 1996, por ahí del 2 de marzo, se crea el Código Electoral y surgen 2 instituciones muy importantes: el Instituto Electoral del Estado de México y el Tribunal Electoral del Estado de México. Y si bien es cierto, no teníamos la variedad ahora que tenemos de medios de impugnación, pues sí ya teníamos la plenitud de jurisdicción. Entonces es importante porque en una democracia pues debe haber estos mecanismos, pero lo importante es que sea transparente y que esta posibilidad sea gradual. La transparencia, bueno, este tema de la transparencia es importantísimo porque nos permite hacer posible un logro, que es el acceso a la información. Todas las instituciones por ley tenemos una área dedicada al acceso a la información y que permiten, insisto, aquí hay 2 tipos de datos: los datos administrativos, que desde luego
tienen acceso a la ciudadanía, y los datos jurisdiccionales, cómo se maquila, que esa es quizá como la mayor duda que tiene la ciudadanía, porque si hoy nos llega si nos llega una solicitud de transparencia, ¿qué personal tiene el tribunal? Pues bueno, ya tenemos que responderla. ¿Cuáles son los sueldos que tienen los funcionarios? ¿Qué porcentaje de mujeres y de hombres tenemos en el tribunal, ¿no? Entonces, responderíamos nosotros, pues, apegados a la normatividad. ¿Cómo valoró un juez, un juzgador, la prueba correspondiente al acta de escrutinio y cómputo? Bueno, ahí ya tendríamos que meternos a las sentencias. Insisto, hay dos tipos de información que se manejan y que yo quiero dedicar la segunda parte a esos temas jurisdiccionales de los que poco se habla, doctor, de los que poco se habla, sobre los que poco se reflexiona, y que desde luego la emisión de este trabajo de investigación que yo someto a la consideración de la academia, sienta las bases para estas nuevas reflexiones, y que a mí me ha servido incluso para reflexionar ya a posteriori sobre estos temas. Bueno, un tercer aspecto es el derecho al acceso a la información, y que desde luego implicará desde luego una sociedad, una ciudadanía organizada, interesada. ¿Cómo y dónde podemos construir democracia? Que sería como una pregunta que subyace a este tema de la justicia abierta y a muchos otros. Pues a través de ciudadanos. La materia prima de la democracia son los ciudadanos. Lo que el ciudadano quiere, lo que el ciudadano aspira, lo que el ciudadano pretende lograr, y que las demandas pues siguen siendo a veces las mismas, ¿no? Acceso a oportunidades, justicia, seguridad, paz social, que siguen siendo las demandas de la ciudadanía, ¿no? Entonces, construimos ciudadanía, construimos democracia con un elemento esencial. No puede haber democracia sin ciudadanos participativos. Y la participación, insisto, no se agota el día de la jornada electoral. Esto me lleva, desde luego, a algunos acertos que yo quisiera dejar antes de que pasásemos a la segunda parte de este ejercicio. Que el paradigma de justicia abierta, este modelo, que es un paradigma, pues una idea, una concepción que tenemos mental, que desde luego nos obliga a percibir el mundo, la sociedad de cierta manera, a querer transformarla incluso conforme a ese paradigma. Y yo siempre les pongo el ejemplo a mis alumnos, es como unos anteojos que nos permiten ver el mundo con cierta perspectiva. Bueno, implica desde luego un compromiso fundamental con una transparencia que sea proactiva, bajo la cual se puede emprender una serie de acciones que consoliden a un tribunal como un órgano abierto, y que debe estar sujeto al escrutinio público. Insisto, todos los tribunales deben cumplir obligaciones de transparencia, pero las que vemos son muy enfocadas al aspecto administrativo. Desde luego que un tribunal abierto debe de dotar de certeza a los operadores jurídicos del sistema político en cuanto a cómo realiza sus actuaciones. No se vale que en un caso hipotético el tribunal actúe de cierta manera y en otro muy semejante resuelva por una sola ocasión bajo otros criterios o realice incluso actuaciones como inspecciones, apertura de paquetes. Entonces, creo que eso es lo que da certidumbre al justiciable, al operador jurídico, de que su asunto va a seguir pues los ciertos parámetros y las ciertas estándares de valoración de prueba, de actuación que ha seguido ordinariamente otros asuntos, ¿no? Entonces, y bueno, el proceso electoral como tal produce legitimidad en cuanto a la autoridad que va a asumir el cargo. Esa es la función de un proceso electoral. Designar a los integrantes del poder, bueno, al titular del Poder Ejecutivo, a los integrantes de una legislatura, a los miembros de un ayuntamiento, y que las decisiones judiciales requieren de transparencia y rendición de cuentas. Las actuaciones judiciales tienen en sí mismo un peso específico. Existen casos interesantísimos donde con la sola apertura de paquetes electorales se dota de certeza un proceso. Entonces, si la visión del juzgador es no hacerlo, pues bueno, ahí ya y si este proceso de apertura de paquetes, no solo convocamos, porque esa es una práctica que a veces no se hace, no solo convocamos a los justiciales, sino también a los medios de comunicación, lo difundimos a través de nuestras redes sociales,
pues es algo que desde que yo asumí la presidencia, basta decirlo, no teníamos una página oficial del tribunal en redes sociales. Así lo pongo yo, ¿no? Entonces, por decir algo, ¿no? Entonces, pues lo primero que llegamos es que tengamos redes sociales, porque entonces se trata de difundir. Hay datos interesantísimos sobre el acceso, más de los 130 millones de mexicanos, 80 tienen acceso al Internet. Y yo creo que 10 menos tienen acceso a estos aparatos que son los teléfonos inteligentes a través de aplicaciones. Y entonces, pues, si Internet fuera el padrón electoral, si Facebook fuera el padrón electoral, pues creo que definiría una elección. Ya para no meternos, podríamos hablar también de ese tema, pero bueno, ¿qué es importante? Que la transparencia sea de fácil acceso. No necesariamente a través de una solicitud formal, donde tengas que identificar, a veces hay solicitudes anónimas, pero donde no te tengas que llenar un formato. Entonces, por eso insistía yo desde que llegué, y esa ha sido una labor que ya platicaremos ahorita en la segunda parte, porque hay magistrados que incluso sí son proclives, ya no digamos a redes sociales, doctor, sino a entrevistas. Entonces, hay unos que sí les gusta dar entrevistas, otros que no les gusta dar entrevistas, y entonces, pues desde ahí, ¿no? Entonces, a ver, pero esto, insisto, es un proceso que nos lleva a cambiar la faceta del juzgador, del tribunal. Si percibimos, alguien hablaba de la Torre de Marfil famosa, ¿no? De donde se encontraba el juzgador y desde ahí pontificaba y desde ahí emitía sus criterios. Bueno, pues la idea que traemos ahora, esta nueva generación de juzgadores y electorales, porque esto me parece que así es, tanto las dos asociaciones de magistrados que existen en el país, pues traen esa visión, una visión más abierta, una visión donde el juez de la cara, donde el juez puede interactuar en los debates, en los observatorios, que también hablaremos de los observatorios como un ejercicio de justicia abierta. Y esto es pues, tratar de cambiarle la faceta, la faz, la cara a un tribunal, pues que insisto, a veces se le ve como esa instancia donde meto mi demanda y transcurrido cierto tiempo sale la sentencia, pero ¿qué pasó en el camino? Tuve la oportunidad de siquiera solicitar alguna audiencia, que es otro tema, el de las audiencias, los famosos alegatos de oreja que se dice en el argot jurídico. Tuve la oportunidad de saber quién estaba decidiendo mi asunto. Bueno, todos ellos son retos importantes y que desde luego, como comentaba yo, doctor, el uso de la tecnología que permitan informar adecuadamente, porque ese es otro tema. No tenemos una fuente periodística informada, pero insisto, todos estos temas los retomaré en un momento más cuando pasemos a la segunda parte. Por lo tanto, un tribunal abierto se caracteriza por la rendición de cuentas de sus actividades sustantivas. ¿Cuáles son estas? Las jurisdiccionales y las administrativas. Y, insisto, no solo a través de la tecnología, a través de la tecnología, desde luego, no solo a través de los llamados boletines judiciales, ¿no? Que tenemos luego, ¿no? Entonces, creo que debemos ir un paso adelante. Este gobierno abierto constituye una vía atractiva en la que, desde luego, los tribunales electorales me parece que hemos hecho un ejercicio importante. ¿Qué nos falta? Si nosotros recordamos las fases de todo proceso comunicativo, está un emisor y está un receptor y en medio hay un mensaje. Pues si mandamos el mensaje, nosotros como emisores, pero no hay una ciudadanía receptiva que a su vez interactúe, por eso hablaba yo al inicio de esta carretera de doble vía, pues el mensaje quedará ya sin alguna respuesta, sin tener una reacción, porque eso es lo importante del proceso comunicativo, que exista una reacción en la ciudadanía y desde luego que lo importante es generar contenidos útiles, atractivos, desde la ponencia cuando, bueno, tú lo sabes, esta es la segunda vez que asumo el cargo de magistrado, pero desde la época anterior y esta, me di la tarea, desde luego en la ponencia primero y ahora ya como parte de la actividad constante y cotidiana del tribunal, de generar infografías. La gente no lee sentencias, desgraciadamente solamente el foro y a veces yo creo que nada más el justiciable, que es otro tema que ya veremos, las sentencias
con lenguaje ciudadano. Esto lo veremos ya en la segunda parte de la plática. Pero entonces, que la ciudadanía lo que le interesa saber es, ¿me dijeron que sí o me dijeron que no?